Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el bloque 1, Biología como Ciencias de la Vida. Las competencias que vamos a estudiar son propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo defendiendo un curso de acción con peso específico. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y en ambientes en contextos sociales específicos. El aprendizaje esperado se analiza por medio del método científico diferentes problemáticas de su entorno mostrando disposición al trabajo metódico y organizado. Los contenidos temáticos es método científico y pasos del método científico. Vamos a empezar con la apertura utilizando el cuadro SQA. En este cuadro, nuestras preguntas guías son qué es el conocimiento, qué tipo de aprendizajes existen, qué es el método científico, cuáles son los pasos del método científico y para qué me sirve el método científico. Una vez que has leído las preguntas guías, contestas qué sabes acerca de cada uno de estos temas y qué te gustaría saber acerca de ellos. Repaso del tipo de conocimiento. Vamos a recordar que el conocimiento empírico tiene ciertas características. De entrada, es subjetivo, solamente es verdadero y válido para mí como individuo. ¿Están de acuerdo? La forma en la que yo aprendí no necesariamente va a ser la misma para otra persona. Da respuestas al cómo caminar, cómo hacer una sopa. Es práctico y basado en la experiencia, es decir, cómo aprendí poco a poco a través del ensayo y el error. Habíamos dicho que como un niño, a la hora de caminar, se para, se equilibra, se cae, vuelve a intentarlo hasta que lo logre. ¿Están de acuerdo? Igual en un momento dado hacer una sopa con tu mamá, no estás pesando, midiendo las cosas de manera precisa, simplemente lo estás haciendo al tanteo y de repente un puñito y más o menos ves cuánto es un puñito para tu mamá. Eso es a través de la experiencia. Entonces es inexacto, no tenemos los valores exactos de cuánta sal, cuánta agua, cuánta sopa. Simplemente lo calculamos al tanteo. No es válido de manera universal, es decir, lo que es válido para tu casa no necesariamente va a ser igual. Me puedes tú dar la receta diciéndome un puñito y a mí, para mí, a lo mejor un puñito es diferente y a mí me sale de salado o desabrido. Se adquiere al azar, es decir, poco a poco, a veces por experiencia, por que de repente hay una historia donde Fleming deja una caja de cultivo y de repente se le llena de hongos y de repente por eso él ve que esos hongos impidieron el crecimiento de bacterias. Entonces, es fortuito, no es preciso. Usa un lenguaje común. El tipo de conocimiento formal o científico quedamos que es como aprenden los científicos y es objetivo. Es decir, eso sí, vemos y anotamos las observaciones tal y como se ven. Responde al cómo y por qué ocurrió ese proceso. Es teórico y práctico y está basado en la comprobación. Teórico, ¿por qué? Porque hacemos anotaciones, revisamos información en el Internet o en los libros o en páginas confiables. Es práctico porque lo sometemos a hacer un experimento. Es preciso, siempre tiene que dar los mismos resultados. Si no da los mismos resultados, entonces no forma parte del método científico. Es universal, ¿por qué? Porque lo que obtenemos en México es válido en cualquier parte del mundo. Es predictivo, es decir, podemos predecir qué va a suceder. Si yo pongo o quito esto, ¿qué va a ocurrir? Y yo ya supongo qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, en el caso de lo que estamos viviendo en la actualidad, si un individuo se vacuna, es probable que no se enferme. Entonces, eso es a lo que se refiere que es predictivo. Y cuando lo sometemos a un reto, vemos que en general, en un 90%, estos individuos no se infectan. Solamente el 10% de ellos se puede infectar y caer de forma grave en un hospital. Usa lenguaje formal, es decir, siempre utilizamos un lenguaje de forma de publicación en libros. No es yo creo, simplemente es neutro. Ejercicio 1. Indica si la aseveración corresponde al conocimiento empírico científico. Entonces, se trata de un conocimiento subjetivo. Ya vimos las características. Ahora, tú resuelve este ejercicio.
El método científico, ¿qué es? Es el proceso sistematizado mediante el cual un conocimiento es validado o bien descartado. Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establece relaciones entre los hechos y enunciados, teorías o leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permite obtener con esto conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la humanidad al momento cultural actual, es decir, lo que ya estudió alguien, yo lo puedo utilizar para a partir de ese punto hacer nuevos estudios y generar nuevos conocimientos. Esto nos ha llevado, como dicen, a tener ahora tanta tecnología como son los satélites, el internet, la televisión inteligente. Entonces vean que todos estos avances nos ayudan a crecer. Vamos a ver. En un momento dado tenemos la generación de una hipótesis, una idea que responde a un problema. A partir de esto, deducimos qué va a ocurrir, suponemos que va a crear, buscamos teorías, leyes y modelos, ¿están de acuerdo? Hacemos una investigación bibliográfica y después hacemos un experimento para constatar, para probar que lo que nosotros creemos va a ser real y entonces lo comparamos contra hechos y realidades. Después de que tenemos hechos y realidades, hacemos una inducción, es decir, generalizamos estos conceptos, ¿están de acuerdo? Para poder en un momento dado generar una nueva hipótesis y un nuevo experimento. Entonces vamos a ver que el método científico se va a dividir en dos tipos. El método científico inductivo, que es un proceso utilizado para sacar conclusiones generales a partir de hechos particulares, es decir, observaciones particulares. Va de lo particular hacia lo general y propone leyes. Puede ser incompleto, la conclusión trasciende a los datos aportados por la premisa. A medida que hay más datos, habrá una mayor posibilidad de la verdad. La verdad de las premisas, de todos modos, no aseguran que la conclusión sea verdadera. Por ejemplo, los colibríes tienen alas y vuelan. Eso es una observación que nosotros hacemos. Las águilas tienen alas y vuelan. Las gaviotas tienen alas y vuelan. Las mariposas tienen alas y vuelan. Entonces, a partir de todas estas observaciones individuales, proponemos una observación o una premisa general. Entonces, todos los animales que tienen alas vuelan. Pero ¿por qué dice que no siempre va a ser verdadero? Porque si analizamos, los avestruces tienen alas, mas sin embargo son incapaces de volar. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso, hasta entre más observaciones hagamos, más acercado a la verdad será esta conclusión. Los pasos del método científico inductivo es observación del fenómeno, registros de los sucesos, hacer el estudio, clasificar y analizar los datos recaudados, formular una hipótesis, establecer los patrones, en este caso quedamos que estamos observando todos los animales que tienen alas y registramos, tienen alas, vuelan. ¿Están de acuerdo? Hacemos el estudio, la clasificación, incluso podríamos clasificar qué animales que tienen alas vuelan y qué animales que no tienen alas vuelan y a partir de eso formamos una hipótesis. En este caso, mi hipótesis es todos los animales que tienen alas vuelan, porque aquí y ahí seguimos observando y establecemos patrones. ¿Qué animales que tienen alas sí vuelan? Y experimentamos para comprobar estos patrones. Hacemos nuevamente el análisis de datos y se corrobora o se desecha la hipótesis. Aquí podemos decir que la gran mayoría de los animales que tienen alas vuelan, mas sin embargo hay algunos que ya perdieron la capacidad de volar. ¿Están de acuerdo? Desechando esa hipótesis. Elaboración de conclusiones y la construcción de teorías o leyes. En el método deductivo se extraen conclusiones lógicas y válidas a partir de premisas o proposiciones. Aquí va de lo general, principios o leyes, a lo particular, hechos concretos. En el caso del método científico deductivo directo, parte de una única premisa que no es constatada con otra a su alrededor. Por ejemplo, la teoría celular o la teoría atómica. ¿Están de acuerdo? Toda la materia tiene átomos. Todas las seres vivos están compuestos de células. Esa es una teoría, una premisa directa. En el caso de la indirecta, se parte de un par de premisas y unas contienen una afirmación universal y la segunda una particular.
y estas se comparan para obtener una conclusión. Los seres vivos están conformados por células. Las bacterias, esta es mi premisa general, todos los seres vivos están conformados por células, que es parte de la teoría celular. Y decimos, como observación particular, las bacterias son células. Mi conclusión, ¿cuál sería? Las bacterias son células, por lo tanto, son seres vivos. ¿Están de acuerdo? Ahora, si vemos un mismo ejemplo para la teoría atómica, mi teoría o mi premisa general, la materia, toda la materia, está compuesta por átomos. Mi teoría particular o mi premisa particular es el cloruro de sodio es materia. Entonces, si el cloruro de sodio es materia, mi conclusión es que está formada por átomos. Y ya cuando lo constatamos, vemos que los átomos son sodio y cloro. Tenemos diferentes formas de abordar el método científico deductivo. Tenemos el método axiomático deductivo. Se extrae de un conjunto de teoremas o preposiciones a partir de un conjunto de premisas dados de antemano, empleando una serie de razonamientos lógicos. Por ejemplo, si vemos la teoría del teorema de Pitágoras, que es nuestro axioma, y me dice que la suma del cuadrado de los catetos, donde cada cateto lo vamos a poner como A, cateto opuesto al cuadrado, más la suma del cateto adyacente al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y entonces nosotros podemos comprobarlo de esta forma. Aquí tenemos nuestro cateto opuesto, nuestro cateto adyacente, y esta va a ser nuestra hipotenusa. Entonces vean, tenemos 3 por 3 son 9, tenemos 4 por 4, 16, 16 más 9, 25, esta es la raíz cuadrada. ¿Están de acuerdo? Sería 25 sobre la raíz cuadrada de 5 y vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos en esta posición. Entonces, de esa forma comprobamos nuestro teorema. Tenemos el método hipotético deductivo. A partir de la observación de un fenómeno, se aventura una hipótesis y luego se somete a comparación por medio de razonamiento lógico. Esta es la forma que se utiliza o se trabaja en el conocimiento científico tradicional. Vamos a ver el método científico analítico. Consiste en la descomposición de un todo en sus partes con la finalidad de identificar sus causas, su naturaleza y sus efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Va de lo concreto a lo abstracto. Este método nos permite conocer más el objeto de estudio, por lo que permite explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Analicemos cómo podría ser. ¿De qué está hecha la materia? Esta es una pregunta que nosotros nos estamos haciendo en el planteamiento del problema. Una silla está hecha de madera, pero ahora la siguiente pregunta, ¿qué es la madera? Es un material obtenido por los árboles. Bueno, ¿y de qué están hechos los árboles? De células vegetales. ¿Y de qué están hechas las células vegetales? Pues uno de los componentes principales de estas células vegetales es la pared celular, que está conformada de celulosa. ¿Y qué es la celulosa? ¿De qué está hecha? Pues está hecha de átomos como son carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo un análisis desglosando esta información hasta llegar a algo muy preciso o abstracto. ¿Están de acuerdo? Tenemos también el método sintético. Es un proceso que tiende a reconstruir la información a partir de sus elementos. Tiene como meta la comprensión de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y sus particularidades. La síntesis va de lo abstracto a lo concreto. ¿Están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la revisión de un crimen o de una enfermedad, ¿están de acuerdo? Que nos van a permitir ir uniendo las piezas hasta armar el caso y encontrar el culpable. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar una enfermedad, ¿están de acuerdo? Tengo fiebre, esta es una observación particular. Tengo tos, tengo problemas para respirar, siento que me falta el aire, me miden la concentración de oxígeno en
torrente sanguíneo y la tengo baja, me hacen un análisis o una radiografía de tórax y veo que tengo daño en los pulmones, ¿están de acuerdo? Y resulta que hace poco me fui a una fiesta y que alguno de los invitados tenía COVID. Entonces, ¿cuál será mi conclusión en este particular? Que es muy probable que yo tenga COVID. Si ya hacemos una experimentación haciendo una prueba en el individuo, puede que descarte la hipótesis, es decir, tengo todas las afecciones, pero no tengo la prueba positiva de COVID, o sí da positiva y entonces estoy enfermo de COVID. Vamos a ver los pasos del método científico. En este caso, tenemos primero la investigación bibliográfica, es la investigación previa o de investigar cuáles son las leyes o principios. Observación de hechos concretos, el planteamiento del problema, hipótesis previa, experimentación, registro de datos, análisis e interpretación y confirmación o rechazo de la hipótesis. Entonces, la investigación bibliográfica la voy a hacer buscando libros, revistas, artículos en internet o en una biblioteca para buscar información referente al tema que quiero abordar. ¿Están de acuerdo? Observación. En este caso, hechos concretos. Entonces, vamos a ver cuál es el problema que me están dando en mi proyecto integrador. Podemos hablar sobre que le toca a usted energía eólica. Entonces, ¿qué es lo que voy a investigar? ¿Qué es la energía eólica? ¿Para qué sirve? ¿Están de acuerdo? Si en un momento dado mi tema se trata sobre las dietas adecuadas para el adolescente, ¿qué voy a investigar? Pues qué es una dieta, cuáles son las dietas adecuadas para los adolescentes, qué tipo de alimentos debemos de consumir, en qué cantidades. Eso es lo que voy a revisar en mi investigación bibliográfica. En el planteamiento del problema incluso me puede ayudar a buscar la información. Por ejemplo, hablemos energía eólica. ¿Qué es energía? Podemos empezar. Entonces, el planteamiento del problema es una serie de preguntas que yo voy a hacer para lograr resolver o darle respuesta a este problema. ¿Qué es energía? ¿Qué es eólica? ¿Cómo se obtiene esa energía eólica? ¿Para qué me sirve? ¿En dónde se genera? ¿Qué materiales puedo utilizar para hacer un experimento de energía eólica? Ahí yo ya estoy planteando mi problema. ¿Están de acuerdo? En el caso de la dieta, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es una dieta? ¿Qué nutrientes requiere el adolescente? ¿En qué cantidades? ¿En qué alimentos consigo esos nutrientes? Ya desde ahí estoy planteando mi problema. Mi hipótesis previa es lo que yo creo que voy a obtener tras la experimentación. ¿Están de acuerdo? Entonces podríamos decir, la energía eólica es una energía renovable, ya que siempre va a existir aire en el medio ambiente. Y es limpia porque no genera residuos contaminantes. Ya estoy proponiendo una hipótesis, ¿están de acuerdo? En el caso de la dieta, si un estudiante de bachillerato, un adolescente, consume una dieta adecuada, se concentrará mejor en el estudio y tendrá un mejor desempeño académico y rendimiento físico. Ya estoy proponiendo una hipótesis, ¿están de acuerdo? Ahora, la experimentación. Todos los pasos o propuestas que voy a hacer para diseñar ese experimento. ¿Cómo voy a crear mi sistema para obtener energía eólica? ¿Qué dieta voy a seguir? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo voy a medirla? ¿Están de acuerdo? Esa es parte de mi experimentación. Y luego registrar todos mis datos. ¿Están de acuerdo? Hacer un análisis e interpretación de estos datos, si sí funcionó o no funcionó, y confirmar o rechazar esta hipótesis. Entonces vean que la investigación realmente tiene un proceso circular. Se genera la idea de investigación, se revisa la literatura, la bibliografía, se formula el problema de la investigación, se formulan los objetivos y preguntas que vamos a responder, se hace el diseño del estudio, se recogen los datos, se gestionan o se analizan los datos, interpretación de los resultados, divulgación de resultados, ya sea, en este caso, por un artículo, la escritura de un artículo científico breve, un video, ¿están de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer que la comunidad científica tenga conocimiento de estos datos? Y finalmente, conclusión y evaluación de resultados.
y a partir de ese se puede generar una nueva idea de investigación. Entonces, pues ahora es tu turno de identificar cuáles son los pasos del método científico que corresponden a estos puntos. ¿Están de acuerdo? ¿Cuáles son observaciones? ¿Cuál es el planteamiento del problema, que quedamos que son preguntas? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué ejemplos son de experimentación? ¿Cuáles son conclusiones? ¿Están de acuerdo? Información bibliográfica. Entonces, vamos a ver, en el siguiente ejercicio indica qué pasos del método corresponden. Observación, planteamiento del problema, investigación bibliográfica, hipótesis previa, experimentación, registro de datos y análisis e interpretación, confirmación o rechazo de hipótesis o propuestas para continuar la investigación. Entonces podemos ver cómo podemos proteger a la población contra este nuevo virus. Esto pues ya es una pregunta, pero es una pregunta que ya es como posterior. Vamos a analizar lo demás. Los epidemiólogos y médicos se preguntan si estos pacientes están relacionados entre sí. Hacen un cuestionario a los pacientes para identificar si tienen algo en común, qué comieron, dónde estuvieron, pueden infectar a otras personas. Como que esta pregunta es previa a esta, ¿están de acuerdo? Entonces este sería como nuestro inicio. Hay un nuevo patógeno no reconocido que causa enfermedades respiratorias. Parece ser un nuevo virus. Hay una gran cantidad de pacientes en Wuhan. Llegan a los hospitales con síntomas similares, fiebre, dificultad respiratoria. Esto es lo que estoy observando, ya se dan cuenta, en este momento esta es la observación que estamos haciendo. En el mercado húmedo se generó un nuevo virus de la familia de los coronavirus que infecta a los seres humanos, es altamente infeccioso y es responsable de esta nueva enfermedad. Aquí ya estamos dando una aseveración. Entonces, esta sería más como nuestra hipótesis. Con la revisión de los reportes bibliográficos se averiguó que los coronavirus son virus presentes en los animales y solo se han presentado dos variantes previas que infectan a los seres humanos, el SARS y el MERS. Revisión bibliográfica. Entonces, ¿esto a qué corresponde? A investigación bibliográfica previa. ¿Están de acuerdo? En el laboratorio logran aislar y clasificar como perteneciente a la familia de los coronavirus. De la encuesta epidemiológica, los pacientes trabajaban o visitaron un mercado húmedo. Entonces, ¿a qué corresponde esto? A la experimentación. Aquí estamos haciendo un laboratorio. ¿Están de acuerdo? Y entonces, si vemos, vamos a ver. Este es mi observación. Hay pacientes que están llegando con síntomas de enfermedad respiratoria. Después planteo mi problema. ¿Están de acuerdo? ¿Qué comieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué pueden tener en común que causó la enfermedad? ¿Están de acuerdo? Hago la revisión bibliográfica y veo que hay otras enfermedades que dan esos mismos síntomas. ¿Están de acuerdo? Hago mi hipótesis, creo que hay un nuevo patógeno no conocido que causa enfermedad respiratoria y parece ser un virus. Posteriormente hago mi experimentación y veo que sí es un coronavirus. ¿Están de acuerdo? Y entonces saco mis conclusiones. En el mercado húmedo se generó un nuevo virus de la familia de los coronavirus que infecta a los seres humanos, es altamente infeccioso y es responsable de esta nueva enfermedad. Bueno, entonces finalmente puedo continuar investigando más, preguntando qué puedo hacer ahora para proteger a la población contra este nuevo virus. Muy bien, ahora que conoces los pasos del método científico, puedes aplicarlos tanto en la resolución de tus ejercicios de EducaPlay. ¿Están de acuerdo? Que es muy parecido a esto que hicimos aquí, relaciona cuáles son cada uno de los pasos del método científico de acuerdo a las aseveraciones que se te están proponiendo y finalmente aplica esta información para resolver tu proyecto de investigación. ¿Están de acuerdo? Entonces, espero que no tengan dudas, si no ya saben que pueden contactarme y nos vemos. Espero que hayan disfrutado el tema.